Bueno, hace pocas horas el Premio Nacional de Ciencia, Humberto Maturana, dijo una frase que quizás causó un remesón bastante grande. Dijo que a él le gustaría escoger cuándo morir. Dijo que a él no le gustaría tener que deteriorarse a todo nivel, que lo mantengan con todo tipo de artilugio, solo porque el corazón seguía latiendo o los pulmones seguían respirando. Y todo esto en el contexto de que acaba de ser aprobada, en particular en la Cámara de Diputados y ahora va al segundo trámite al Senado, el proyecto de muerte digna que lo patrocinó, entre otros, el abogado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, con quien estamos ya conectados para poder conversar acerca de aquello. ¿Cómo estás, Vlado? Hola Fernando, bien, muchas gracias por la invitación. Sí, yo hice referencia a la frase que dijo Humberto Maturana porque de pronto no es algo que se escuche muy comúnmente, sobre todo de personas con gran renombre, como lo que él planteó, pero básicamente él dice que no quiere, así lo entendí yo, no quiere transformarse en una suerte de cuerpo que básicamente tiene pulso y que por lo tanto, sino que tiene que seguir siendo una persona hasta que pueda hacerlo. Y cuando ya no pueda seguir siendo una persona con todas las propiedades, él prefiere, y así lo dijo, él prefiere decidir el momento de su muerte. ¿Qué tanto eso empalma o no con la situación de muerte digna que se aprobó y cuáles son las condiciones para que eventualmente una persona pueda optar por aquello? Sí, bueno, primero, claro, lo que dijo el profesor Maturana, lo leí el fin de semana y fuera de tener todos mis respetos, el profesor por su trayectoria, creo que lo que dice está cargado de humanidad. O sea, cuando la existencia humana, cuando la experiencia de ser humano llega a un deterioro tal, a través de un sufrimiento extremo en los últimos momentos de la vida, me parece que muchos pensamos lo mismo que el profesor Maturana. O sea, ¿hasta qué punto es digno vivir una vida de esa naturaleza en circunstancias de sufrimiento extremo? ¿No sería, en cambio, mucho mejor poder partir en paz? ¿Y no será que la sociedad tiene que garantizar ese derecho a poder partir en paz? Bueno, eso es exactamente lo que hemos intentado en este proyecto de ley, que luego de las votaciones de hoy, después de una larga, tú has sido testigo, Fernando, una larga tramitación, de muchos boicots en el camino, finalmente hemos logrado que este proyecto se apruebe, y diría que se aprobó en muy buenos términos, no exactamente como quisiéramos, pero en general en muy buenos términos, y por lo menos dos grandes causales logramos aprobar: enfermedad terminal, la ciencia ya llegó a su límite, no te puedo ofrecer una curación, y lo segundo son enfermedades que pueden no ser terminales, pero que producen un sufrimiento físico intolerable, ¿no? Esas dos grandes causales logramos aprobar hoy y creo que son un tremendo avance. Y desde el punto de vista de cómo se determina el estado de la persona, Vlado, había toda una discusión sobre si es que era un pool de médico primera, segunda opinión, si es que se decretaba con algún protocolo específico. ¿Cuál es lo que se aprobó al respecto? Sí, ahí Fernando lo que aprobamos es que sea el médico tratante el que tiene que cerciorarse que el paciente cumpla con los requisitos de la ley, ¿no? Uno de los requisitos, el primero, es que el paciente tiene que tomar una decisión personal, tiene que ser libre de cualquier presión externa. Esto es una decisión, es una libertad individual que no es reemplazable, que no es delegable. Es simplemente tu propia decisión en esas circunstancias. Y entonces el médico tiene que cerciorarse de que se cumpla con eso. Luego de eso, en la medida que el paciente además esté dentro de una de las dos causales, tiene que haber una certificación de que el paciente esté en pleno uso de sus facultades mentales. Es decir, todas las enfermedades de naturaleza mental quedan descartadas porque se subentiende que el paciente pierde su autonomía o su libertad para decidir si es que está afectado eh, Sí. por una enfermedad mental. Y en ese caso, un psiquiatra, un médico psiquiatra, así se aprobó la ley hoy, el que tiene que dar ese certificado. Con esos dos, con el médico tratante y con el certificado psiquiátrico, el paciente puede optar entonces a la eutanasia.
Bueno, esto es algo que tiene también, de alguna manera, alguna participación, porque te lo planteo de la siguiente forma. Yo recuerdo hace algún tiempo, no sé si ha cambiado o no ha cambiado la ley al respecto, pero hace algún tiempo, si es que en algún momento dado no se había anunciado con anterioridad, por ejemplo, que tú querías ser donante de un órgano, y dado la situación de que sufres una muerte por cerebral o algún tipo de cosa, si la familia o alguien en la familia se oponía a que hubiese habido donación, bueno, no se daba la donación porque no había habido un sistema donde la persona probablemente tal lo señalaba. Aquí tiene que estar, y eso creo que es lo que te entendí, tiene que estar tremendamente claro que es la misma persona la que solicita y hace todos los protocolos para que pueda tener una muerte digna y no un deterioro eterno, digamos. Sí, sí, tal cual, Fernando. Tiene que ser, la ley dice que esto es una decisión personalísima. Y claro, porque cuando pensamos en el proyecto originalmente, tiene una inspiración liberal, entonces reconoce esta libertad, este espacio de autonomía individual a la persona, que ese espacio de autonomía es respecto de quién, respecto de la sociedad y respecto del Estado. O sea, no puede intervenir la sociedad o el Estado respecto de una creencia en este último momento de la vida. O sea, no puede ser que el Estado o la sociedad intervenga en la decisión individual respecto de esto, ¿no? Y entonces la ley quedó de manera muy clara y nítida que es una decisión personal, no puede interferir nadie más. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente no puede expresar su voluntad? Porque hay casos en donde la enfermedad te lleva a un deterioro tal en donde el paciente pierde la conciencia. Bueno, en esos casos establecimos la figura de una especie de testamento vital, no lo llamamos así, pero es para que se entienda, le llamamos voluntad anticipada, ¿no? O sea, yo dejo una instrucción previamente al equipo médico que me va a entender, diciéndole exactamente si en esas circunstancias causales de la ley yo quiero o no quiero la eutanasia. Puedo dejarlo por anticipado. Y el médico está obligado de llevar a cabo mi voluntad en la medida que se cumpla con las causales de la ley, ¿no? Y ahí nadie puede interferir, la familia no puede interferir. O sea, si un paciente dijo, yo quiero solicitar la muerte digna en esta circunstancia y se cumple con la ley, ahí el médico tiene que simplemente cumplir la voluntad del paciente. Ese es el espíritu de la ley, resguardar siempre la voluntad del paciente. Vlado, ¿qué tanto la votación que hubo en la Cámara te puede anticipar un poco lo que pueda pasar en el Senado? ¿Cómo ves tú los últimos trámites de esto? Bueno, no fue fácil, Fernando. Tuvimos una serie no solo de oposiciones, eso es legítimo y está muy bien que aquellos que tengan una creencia distinta a la nuestra, algunos que en el mundo conservador, digamos, tienen otras posiciones, está bien, eso es legítimo, yo no, pero han habido también boicot, o sea, intentos de que el proyecto no se vote, de dilatarlo, en el fondo hacer todo lo posible para que esto no avanzara. Eso ya no es legítimo, creo yo, eso ya es otra cosa, pero finalmente logramos una mayoría y no fue una mayoría estrecha, yo te diría que fue una mayoría bastante contundente en las votaciones. Y yo creo que eso se puede expresar también en el Senado. Ya he tenido algunas conversaciones con senadores y senadoras y la verdad es que me da la impresión de que en el Senado nos va a ir bien y de que va a haber menos beligerancia también de algunas posiciones. En la Cámara hubo amplia mayoría, pero aún así la oposición la verdad es que logró dilatar mucho tiempo este proyecto y quitarnos harta energía en el camino. Ahora, pasan un lote de cosas que con este tipo de leyes que de repente parecen tremendamente, yo te diría, rupturistas con respecto a todo lo que uno ha aprendido. Yo me acuerdo en las primeras discusiones sobre la ley del divorcio, daba la impresión que ciertos parlamentarios que se oponían estaban convencidos que si es que había ley de divorcio, todos se iban a casar para divorciarse. ¿Ah? No iba a haber matrimonio nunca más estable, que era básicamente yo me quiero casar porque me quiero divorciar. Era casi como una suerte de juego. Y de hecho,
no ha variado para nada en términos significativamente la tasa de separaciones o de divorcio respecto de lo que había antes. En este caso particular, también surge una idea que yo me acuerdo que la conversamos la última vez, Vlado, donde mucha gente cree que esto puede aprovecharse para deshacerse de la persona o buscar una fórmula de, qué sé yo, acceder rápido a una herencia, te pongo un ejemplo. ¿Cómo se eliminan ese tipo de resquemores? Sí, yo me reía, Fernando, porque la verdad es que se repiten más o menos los mismos argumentos y el mismo modo operandi, ¿no? De aquellos sectores más conservadores que tienen la pretensión de imponer su creencia a través de las leyes a la sociedad, ¿no? Al total de la sociedad. Y así lo hicieron con ley de divorcio, así lo hicieron con la píldora del día después, con aborto en tres causales, y nos mantuvo siempre hasta el final en una pequeña lista de países que fuimos de los últimos en aprobar este tipo de cosas. En divorcio fuimos de los últimos y también en aborto. Pero el modo operandi es tal como tú dices, o sea, es una campaña del terror en donde se dice, la verdad es que si esto se aprueba, casi como que todo el mundo lo va a hacer como por un deporte o por no sé qué. Es bastante ridículo el tipo de argumentos que yo he escuchado en la Cámara. Otros no, otros son más sobrios en sus argumentos y pueden tener razón desde su propia creencia religiosa. Eso está muy bien, yo la respeto. Pero la verdad es que he escuchado una cantidad de argumentos bastante ridículos y además ajenos completamente a la realidad. O sea, han dicho que esto es una ley del descarte, por ejemplo. Y eso ¿Una ley se de qué, cae perdón? inmediatamente cuando uno lee el proyecto. ¿Una ley de ¿Mm? qué dijiste? ¿Qué es lo que dice? Del descarte. Ah, de descarte ya. Dale. Claro, han dicho, y eso se cae inmediatamente, Fernando, porque esto es una decisión individual. Es una decisión, nadie te puede reemplazar, nadie te puede descartar. Pero bueno, se han dicho muchas cosas que no vale la pena ni repetir, la verdad, Fernando. Pero lo importante es que cuando presentamos el proyecto, Chile era uno de los países más conservadores de América Latina. Y en cambio hoy ha pasado mucha agua bajo el puente y me atrevería a decir de que caminamos hacia, ojalá, y ahí y en eso nos dedicaremos a ser uno de los países más liberales. Ojalá. Eso, un país respetuoso de la voluntad del paciente, respetuoso de los derechos civiles. Ahora, eh, hay otro factor que lo conversamos la última vez que hablamos sobre este tema, que a mí siempre me ha llamado la atención, porque lo encuentro extraordinariamente humano, si tú quieres, pero tiene una falacia que está metida dentro de la lógica, que es que hay muchas personas que dicen, mira, si me pasara a mí, yo estaría dispuesto a, ¿sabéis qué?, no tolerar ningún sufrimiento más allá de él. Pero que otros lo pidan, no me parece. Yo, en el caso mío, si es que me pasara a mí, yo no quiero tener que generar una cantidad de deuda brutal a mi familia con las últimas cosas que le pongan y las máquinas aquí y allá y yo pasar todo el día entubado. No. A mí, si le pasa a mí, por favor, a mí me lo hacen. Pero no estoy dispuesto a que esto sea ley de la República. A los otros no. Y eso es bien interesante, porque pasa mucho. Lo habrás escuchado, supongo. Sí, claro, claro que sí, Fernando. Y yo les decía a algunos parlamentarios que están en contra de esta ley, les decía, bueno, si la compasión no les da para ponerse en el lugar del paciente que está sufriendo, al menos piensen en ustedes, en el futuro, porque nada descarta la posibilidad de que cualquiera de nosotros esté en un estado de sufrimiento extremo producto de una enfermedad irreversible, donde la medicina ya no te puede curar. Y entonces, si no son capaces de pensar en la compasión respecto del resto, por último, piénsenlo respecto a sí mismos. Pero bueno, ni siquiera con ese argumento logramos convencer a algunos. Pero es verdad lo que tú dices, Fernando. Yo creo que al final este es un proyecto compasivo, humanitario, y efectivamente cuando uno se proyecta ahí es más fácil conectarse con esa posibilidad, con ese no querer sufrir, con ese querer partir en paz, que respecto a los otros. Ahora, también hay que decirlo, hay muchos que se aproximan a este debate y en muchas familias chilenas han tenido esta discusión respecto de el amor a un ser querido y el no querer que parta. También se produce un apego ahí
sin duda. digamos, ya hace difícil tomar una decisión. Pero bueno, en este caso, como he dicho, la familia no es la que va a tener que tomar la decisión. Por último, está toda la línea que está conjuntamente con esta ley que tiene que ver con los cuidados paliativos, Vlado. ¿Qué de eso entró y cómo entró en lo que se aprobó? Sí. Bueno, hoy las estadísticas muestran que solo un tercio de los pacientes en Chile que requieren de cuidados paliativos tienen acceso a este derecho. Solo un tercio, que están asociados básicamente al cáncer. O sea, las enfermedades oncológicas tienen cobertura. Los otros dos tercios no tienen cobertura. Entonces, lo que hemos establecido en este proyecto, primero, es el derecho universal. O sea, cualquier paciente de la enfermedad que sea tiene derecho a cuidados paliativos. Esto el gobierno luego lo tiene que financiar, por supuesto, ¿no? Pero el derecho se universaliza con esta ley. La clave aquí, porque los médicos paliativistas hacen un tremendo trabajo a lo largo de Chile, tienen programas de cuidados paliativos, incluso van a las casas de los pacientes. No, es realmente de médicos con una tremenda entrega. Pero eso tenemos que universalizarlo. No es contradicción con eutanasia en ningún caso. Son caminos optativos. Cada uno verá si es que va a cuidados paliativos y luego a eutanasia o por el contrario, solo cuidados paliativos o solo eutanasia. Es una decisión individual. Bueno, ¿cuándo se supone que viene la otra etapa, la del Senado, Vlado? Porque tú hablaste de que se había pospuesto y que en algunos casos en forma relativamente mañosa, si te entendí bien, sí, ver este tema. ¿Cuándo se supone que viene la parte que corresponde al Senado? Bueno, nosotros ya no tenemos más votaciones en la Cámara. Solo, entonces necesitamos el segundo trámite, que es en el Senado. Y esto puede partir la próxima semana, si es que así lo quieren. Yo estoy haciendo las gestiones ya para que este proyecto se vote lo antes posible en el Senado y que avance en su discusión. Y yo me atrevería a decir, Fernando, que es perfectamente posible que este año, antes de que finalice este año, nosotros ya tengamos una ley de eutanasia y de muerte digna. Es perfectamente posible. Vlado Mirosevich, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros acá en Última Mirada. Que te vaya muy bien. Bien, muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Chao. Hacemos una pausa y volvemos.